¿Por qué, al ritmo actual de avance de Rusia, harían falta más de 30 años para conquistar el Donbass? ¿Por qué Rosatom pide de repente una tregua local en la central nuclear de Zaporilla a finales de mayo? Detalles de la posible señal secreta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el primer ministro eslovaco transmitió al Kremlin. ¿Por qué Putin empezó de repente a hablar de una reunión en territorio neutral? Creo que esto se está acercando a su fin, pero aún así es algo serio. Hoy hablamos de lo siguiente. No olvidéis dar like al principio del vídeo o mientras lo veis y suscribiros a este canal, porque aquí todo es relevante. Con vosotros, Ilya Demidenko. Webinar Focus Noticias y empecemos. El Kremlin lanza un ultimátum para el que no tiene recursos para cumplirlo. El asistente de Putin, Yuri Ushakov, ha vuelto a exigir la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la región de Donbass como condición previa para las negociaciones. Sin embargo, las cifras de los analistas occidentales son impactantes. Al ritmo actual de avance de Rusia, harían falta más de 30 años para conquistar físicamente el Donbass. Analicemos por qué Moscú plantea condiciones a sabiendas imposibles de cumplir y por qué la estrategia de guerra de desgaste se ha convertido en una trampa matemática para los ocupantes. El asistente del presidente de la Federación Rusa, Yuri Usakov, en su último comentario para los medios estatales del agresor, confirmó la inmutabilidad de la postura de Moscú. La reanudación del proceso de negociación solo es posible después de la retirada total de las fuerzas ucranianas de los límites administrativos de la región de Donetsk. El Kremlin acusa abiertamente a Kiev de no querer hacer concesiones, mientras ignora el hecho de que, tras 4 años de invasión a gran escala, el ejército ruso aún no ha logrado ocupar completamente esta región. Las declaraciones de Moscú se producen en medio de debates cada vez más intensos en Occidente sobre la necesidad de congelar el conflicto. Analistas militares occidentales, incluidos expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra y analistas de la inteligencia británica, han realizado una auditoría de las capacidades ofensivas de la Federación Rusa durante los primeros 4 años de la Gran Guerra. El análisis de los asaltos a Bakhmut, Avdiivka y la ofensiva en la dirección de Pokrovsk demuestra que Rusia conquista territorios a costa de pérdidas críticas, avanzando apenas unos cientos de metros. Si la dinámica de la campaña de verano de 2024 a 2025 y de las operaciones de primavera de 2026 se mantiene, a la Federación Rusa le harían falta más de 3 décadas para alcanzar las fronteras administrativas de Donetsk. Esto supera cualquier límite biológico y económico del régimen. El Kremlin exige que se le entregue lo que no puede conquistar por la fuerza. La estrategia de asaltos de carne de cañón permite informar sobre la toma de otra aldea, pero no proporciona un avance operativo que permita capturar grandes aglomeraciones como Kramatorsk o Sloviansk en los próximos años. Moscú entiende que un avance prolongado no tiene perspectivas. El ultimátum de Ushakov es un intento de vender a Occidente la ilusión de una victoria inevitable de la Federación Rusa. El Kremlin espera que los socios occidentales se cansen de una guerra prolongada y obliguen a Kiev a hacer concesiones territoriales ahora, para no tener que esperar 30 años a una catástrofe. Es un juego clásico de subir las apuestas antes del probable inicio de consultas de paz. Putin se ha convertido en rehén de su propia retórica. Las exigencias sobre la región de Donetsk están recogidas en la Constitución de la Federación Rusa, y apartarse de ella supondría una derrota política. Incluso si el Estado Mayor ruso entiende la imposibilidad matemática de conquistar el Donbass en un futuro previsible, el liderazgo político seguirá exigiendo la capitulación de Kiev, esperando un colapso interno de Ucrania o un cambio en el rumbo político de Estados Unidos en los años 2026 a 2027. La situación en mayo de 2026 ha entrado en una fase absurda. Rusia exige territorios cuya conquista le costaría generaciones de vidas y todo el presupuesto estatal. El ultimátum de Ushakov no demuestra fuerza, sino la ausencia de un plan alternativo por parte del Kremlin. Mientras Moscú se prepara para una guerra de 30 años sobre el papel, el frente real se sostiene gracias a la resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los recursos de Occidente. Sin embargo, de las amenazas de una guerra de 30 años a las súplicas por un alto el fuego hay solo un paso. Rusia inicia una tregua local a finales de mayo. La razón oficial es el estado crítico de la línea de alta tensión Dniprovska, que suministra energía a la central nuclear de Zaporilla ocupada. El jefe de Rosatom, Alexei Likhachov, declaró que Rusia tiene la intención de dirigirse a la parte ucraniana, con una propuesta para establecer un régimen local de silencio en la tercera decena de mayo de 2026. Según él, las pausas en las hostilidades son necesarias para llevar a cabo trabajos de restauración en la línea eléctrica de 750 kV Dniprovska, que es de importancia crítica para el suministro energético de la central nuclear de Zaporilla.
Likhachov explicó que los plazos de los trabajos dependen directamente del nivel del agua en el Dnieper, que actualmente está determinado por las crecidas primaverales. En los comunicados no se especifica si Moscú pretende extender este régimen a toda la línea del frente o solo a zonas concretas en la región de Enerhodar. La declaración de Likhachov combina necesidades técnicas con maniobras políticas. La central nuclear de Zaporilla sigue en estado de parada en frío, pero necesita un suministro externo estable para el funcionamiento de los sistemas de refrigeración. Los daños en la línea Dniprovskaya obligan a la central a depender de líneas de reserva o generadores diésel, lo que genera riesgos de un incidente nuclear. El uso del nivel del agua como argumento demuestra la necesidad de acceder a las infraestructuras hidráulicas o a las zonas costeras, que actualmente se encuentran bajo control de fuego activo. La parte rusa deliberadamente no concreta los límites del alto el fuego. Esto deja margen para especulaciones, desde una zona de seguridad local hasta un intento de congelar las hostilidades en frentes más amplios bajo el amparo del Oya. Por un lado, tenemos la preocupación oficial por la seguridad nuclear de Europa y por otro, una coincidencia sorprendente. Rusia pide una pausa precisamente cuando su ofensiva en el Donbass se está ahogando matemáticamente. ¿Es esta petición un intento sincero de evitar una catástrofe o es otro caballo de Troya del Kremlin? La central realmente se encuentra en estado crítico debido a la degradación del equipo y los bombardeos constantes. Para los ocupantes, la pérdida de control sobre la central nuclear de Zaporilla o un accidente a gran escala significaría la pérdida total de control sobre la región y un golpe reputacional colosal. Siguiendo esta lógica, Rosatom actúa como gestor de crisis, intentando preservar los activos que Moscú aún espera integrar en su propio sistema energético. La solicitud de alto el fuego a finales de mayo puede ser un intento de frenar las posibles acciones de contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el difícil periodo del deshielo primaveral y las inundaciones. Utilizando una instalación nuclear como escudo humano, el Kremlin intenta obtener una justificación legítima para un alto el fuego, con el fin de realizar una rotación y suministrar municiones en el frente sur, donde la logística de los ocupantes está sometida a una presión constante. La iniciativa de Rosatom plantea a Ucrania y a los mediadores internacionales un dilema complicado. La negativa a aceptar el alto el fuego podría ser utilizada por la Federación Rusa para acusar de terrorismo nuclear en caso de un accidente en la central. Al mismo tiempo, aceptar las condiciones de Moscú sin un control internacional claro sobre las reparaciones otorga a los ocupantes un tiempo invaluable para reforzar sus defensas. La situación en la central nuclear de Zaporilla a finales de mayo será una prueba para el OIEA. ¿Será capaz la agencia de garantizar una reparación real de la infraestructura sin convertir la zona de la central en una retaguardia legal para el ejército ruso? Mientras en el frente se cuentan las décadas hasta las victorias, en los pasillos del Kremlin se empezó a hablar de una sensación. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, probablemente llevó a Putin una señal secreta de Volodymyr Zelensky sobre su disposición a reunirse. La visita del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, a Moscú el 9 de mayo de 2026, al parecer tenía un propósito mucho más profundo que simplemente depositar flores. Según fuentes diplomáticas y varios medios europeos, Fico actuó como mediador no oficial, transmitiendo a Vladimir Putin un mensaje del presidente ucraniano. El contenido del mensaje es el siguiente: Volodymyr Zelensky está dispuesto a mantener un encuentro directo para debatir el fin de la guerra. El Kremlin reaccionó de inmediato, presentando nuevas condiciones. Esto ocurre en el contexto de la inesperada declaración del dictador sobre su disposición a reunirse no solo en Rusia, sino también en territorio neutral. El mensaje. Sí, el señor Fico me habló de ello, me contó sobre su encuentro. Bueno, en realidad no hubo ningún mensaje especial allí. Simplemente escuché una vez más que la parte ucraniana y el señor Zelensky están dispuestos a celebrar una reunión personal. Eso ya lo había oído. Pero no es la primera vez que lo escuchamos. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Que nunca nos hemos negado? Yo no me he negado. Yo no propongo esta reunión, pero si alguien la propone, por favor, que venga quien quiera reunirse, que venga a Moscú y nos reuniremos. Se puede celebrar la reunión en un tercer país, pero solo en el caso de que se hayan alcanzado acuerdos definitivos sobre un tratado de paz que deba estar pensado para una perspectiva histórica a largo plazo, para poder participar en ese acto o firmar algo. Pero eso debe ser el punto final. La situación actual demuestra un cambio brusco de posturas que antes parecían inamovibles. La disposición de Putin a desplazarse a un tercer país supone un serio alejamiento de su habitual aislamiento.
Esto puede ser un intento de legitimarse en la escena internacional y una prueba para Occidente sobre su disposición a garantizarle seguridad a pesar de las órdenes de detención de la CPI. La exigencia de Moscú de un contacto personal es un intento de obligar al presidente Zelensky a reconocer la condición de sujeto de Putin y dejar constancia de que la iniciativa parte de Ucrania. Para el Kremlin, esto no es solo una cuestión diplomática, sino también de propaganda interna. Kiev ha venido a pedir la paz. Detrás de las bambalinas de este gran juego surge la pregunta, ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué Moscú, que hace poco exigía la capitulación en el Donbass y pedía un alto el fuego para la central nuclear de Zaporilla, de repente empezó a hablar de reuniones en un tercer país? Ambas partes se han dado cuenta de la imposibilidad matemática de una victoria rápida. Zelensky podría estar buscando una forma de detener la destrucción del sector energético y el agotamiento del recurso demográfico. Putin, por su parte, al ver las previsiones de 30 años de guerra en el Donbass, intenta consolidar los logros ahora, antes de que la economía rusa entre en una crisis irreversible. Fico en este esquema es el cartero ideal, que satisface a ambas partes gracias a su reputación tan peculiar. El Kremlin crea una apariencia de constructividad para dividir a la coalición occidental. La propuesta de reunirse en un tercer país es un anzuelo para los líderes europeos que buscan estabilidad. Moscú confía en que el mero hecho de preparar una reunión detendrá el suministro de armas a Ucrania y aliviará la presión de las sanciones, mientras que la exigencia de una llamada personal de Zelensky está dirigida a socavar su popularidad interna en Ucrania. Los acontecimientos en torno a la visita de Fico indican que la guerra está pasando de una fase de pura fuerza militar a una fase de gran negociación diplomática. La exigencia de un contacto personal y la discusión sobre plataformas neutrales son los primeros pasos hacia un camino largo y peligroso. Para Ucrania, el principal riesgo sigue siendo la posibilidad de acuerdos a puerta cerrada a sus espaldas. Sin embargo, si la señal a través de Fico realmente tuvo lugar, esto significa que mayo de 2026 se convertirá en el punto de partida de un nuevo formato de enfrentamiento, donde la palabra puede llegar a pesar más que un proyectil. Así pues, tenemos ante nosotros el panorama de la diplomacia de mayo de 2026. Por un lado, un estancamiento matemáticamente fundamentado en el frente, donde Rusia necesitará décadas para satisfacer sus apetitos expansionistas. Por otro lado, las súbitas peticiones de los ocupantes para una tregua en la central nuclear de Zaporilla y las misiones secretas de Robert Fico, que intenta convertirse en el principal mediador entre Kiev y Moscú. Vemos cómo la retórica de los ultimátums se va mezclando poco a poco con intentos cautelosos de tantear el terreno para unas negociaciones reales. La disposición de Putin a reunirse en territorio de un tercer país no es una muestra de buena voluntad, sino el reconocimiento de que la estrategia de desgaste de Ucrania funciona en ambos sentidos. La exigencia del Kremlin de una llamada personal de Volodymyr Zelensky es un intento de convertir el proceso diplomático en un acto de capitulación incluso antes de que comience. La cuestión es si esta señal a través de Bratislava será el inicio de un verdadero final de la guerra, o simplemente otra pausa operativa que Moscú necesita solo para reparar sus líneas eléctricas y reagrupar fuerzas en el Donbass. La historia enseña. Cuando el agresor empieza a pedir un alto el fuego y contactos directos, significa que sus recursos están al límite y que vuestros esfuerzos están dando resultado. Gracias por ver este episodio hasta el final. No olvidéis escribir en los comentarios qué opináis. ¿Debería el presidente de Ucrania aceptar una llamada directa con Putin bajo las condiciones del Kremlin? ¿Y creéis que una reunión en territorio neutral podría celebrarse en un futuro próximo? Seguiremos en contacto.